Bueno, pues comenzamos este primer episodio del podcast MHS. Tenemos como invitada a la doctora Eva Garnica. Bienvenida, Eva. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, en primer lugar, por hablar un poco del objetivo de este podcast. Yo creo que los dos somos médicos, psiquiatras, y nos interesa la psiquiatría que va más allá de lo que puede ser, entre comillas, lo convencional, lo clásico y sobre todo lo que está cercano a las preocupaciones de las personas, ¿no? Y del día a día y de los estilos de vida, de nutrición, deporte. Sí. Sí, ya sabes que yo llevo unos cuantos años metida en este tema. De hecho, a lo largo de los años muchas veces hemos hablado de cuestiones de estas y a mí me parece súper interesante que arranques por aquí el podcast, ¿no? A ver si se nos da bien y contamos cosas interesantes que a la gente le puedan gustar. Eso es. Entonces, bueno, el objetivo de este primer podcast es realizar una divulgación centrada en nutrición, deporte, sobre todo en estilo de vida saludable, ¿no? ¿Qué es para ti un estilo de vida saludable desde el punto de vista de la salud mental, Eva? Bueno, Héctor, pues ya sabes que en los últimos años han cambiado un poco las maneras de relacionarnos los médicos con los pacientes, ¿no? Incluidos los psiquiatras, que afortunadamente la gente se preocupa más por su vida y no por solamente ir donde el psiquiatra o quien sea, ¿no? El médico que sea, a que le dé una pastilla y punto, ¿no? La gente quiere añadir algo, ¿no? Dentro de sus posibilidades. Y esto me llevó hace años a, bueno, ya no solo leer sobre el tema que llevaba leyendo toda la vida, sino a divulgar, ¿no? Porque a la gente parece que le gusta, le interesa, quieren aprender y quieren ayudar o a sí mismos o a veces a sus familiares, ¿no? En todo este enfoque. Y dentro de ello, pues está lo que llamamos estilo de vida, ¿no? Está la nutrición, la psiquiatría nutricional últimamente es un campo que está creciendo mucho, ¿no? El ejercicio, por supuesto, podemos hablar de la exposición al sol, de la vitamina D, todo lo que sabemos que influye en la salud general y física, el descanso, el estrés, todas estas cosas, ¿no? El estilo de vida abarca muchas cosas, pero es cierto que, bueno, igual con lo que más he investigado o con lo que le veo más futuro es con el tema de la psiquiatría nutricional o el ejercicio. Tiene muchísimas publicaciones, ¿no? Con salud mental. Y bueno, yo procuro un poco divulgar sobre ese tema con una cuenta que me monté que se llama Nueces para el Cerebro. Que empecé por un blog, luego el canal de YouTube, luego Instagram. Y yo veo que a la gente le gusta este tema, ¿no? A profesionales y a no profesionales, ¿no? A gente en general. Nos gusta mucho porque además es algo que parece que puedes aplicar en el día a día y que no solamente es en procesos de enfermedad, sino también como para prevenir, ¿no? Esos estados de, ya sea depresivos, subdepresivos, Claro, la propia ansiedad, ¿no? claro. Precisamente hablando del deporte, recuerdo haber leído hace poco un metaanálisis de, creo, del British Medical Journal, ¿no? En el que incluso se planteaba que el ejercicio físico podía ser incluso superior a la medicación en algunos casos de trastornos depresivos. Eh, Siempre han salido publicaciones de ese tipo, ¿no? Desde Ujú. hace años. Tú sabes que entre nuestros colegas la gente es muy escéptica, Mm. empezando posiblemente porque ellos mismos no hacen ejercicio. Eso es verdad. Entonces, si ellos no hacen ejercicio, es Mm. difícil que crean todas las posibilidades que tiene el ejercicio. Mm. Sabemos que el ejercicio ayuda a la salud mental por múltiples vías, que es que además muchas de ellas son puramente biológicas. O sea, no solo es como dicen a veces nuestros compañeros, ¿no? No, eso es porque estás con gente, eso es porque estás no sé qué. Sabemos que, por ejemplo, la depresión se asocia a cambios estructurales en hipocampo, etcétera, en el cerebro, y el ejercicio consigue justo lo contrario de la depresión, ¿no? La depresión es como que empequeñece esas zonas del cerebro y el ejercicio está demostrado que las mejora, ¿no? Las aumenta. Sabemos que el ejercicio es antiinflamatorio, utilizado de forma crónica. O sea, te inflamas en tu sesión de CrossFit, pero si haces ejercicio 3 días, 4 días por semana, lo que se encuentra en la sangre de las personas
es un efecto antiinflamatorio. El ejercicio también es antioxidante, ¿no? Y sabemos que en depresión, en otros trastornos mentales, hay una mayor oxidación, mayor inflamación. Luego, por supuesto, esos factores como más psicológicos, ¿no? De ganar en autoestima, de ganar en autoeficacia, ¿no? Si yo con el ejercicio consigo no necesitar tanto a los demás porque me valgo por mí misma, me devuelvo también una imagen mejor, ¿no? Hace muchos años que sabemos que las personas con fibromialgia mejoran haciendo ejercicio, ¿no? Y eso les devuelve una autoimagen también positiva. Luego los chavales, ¿no? Lo que hay multitud de estudios demostrando cómo el ejercicio es favorable en la salud mental de los adolescentes, de gente joven, por engancharse en equipos o por el ejercicio en sí, ¿no? Estamos hablando, lógicamente, siempre, pues que no estemos hablando de extremos, ¿no? De una persona con un trastorno de conducta alimentaria que no puede parar de correr de aquí para allá. No, ni de atletas de élite. Eso probablemente tampoco es sano a nivel mental. Pero el ejercicio que hace el 90% de la gente es preventivo e incluso sabemos que sirve como tratamiento. Y yo creo que a medio y largo plazo probablemente es mejor que la medicación. Otra cosa es que en un momento agudo tienes que tirar de medicación posiblemente en una depresión grave, medicación u otras maneras de tratar la depresión, ¿no? Pero de vías un poco más ortodoxas. Pero el ejercicio como coadyuvante está demostradísimo, vamos. Qué importante lo que hablabas antes de estas áreas del cerebro, ¿no? Que muchas veces están empequeñecidas en depresión y cómo sabemos, ¿no? Científicamente, por ejemplo, que el ejercicio físico o los ejercicios de fuerza liberan esto de lo que hablamos tanto últimamente, que es el BDNF, ¿no? Que es en el Brain Derived Neurotrophic Factor, ¿no? En español, factor neurotrófico derivado del cerebro, que tiene como un circuito curioso, ¿no? Porque se genera como en el músculo, después viaja, ¿no? A través de la sangre, llega al cerebro y parece que hace como plop, 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 ¿no? Y genera como, ¿no? Yo a Una serie veces, de sinapsis, ¿no? Que son al final, de un gran valor, ¿no? el BDNF se mejora de muchas maneras, ¿no? El BDNF es un poquito como, pues para que la gente lo entienda, como cuando le echas abono a las plantas, pues es eso a nivel neuronal, ¿no? Mejora neuroplasticidad, incluso neurogénesis, etcétera. Y hay muchas vías de aumentar el BDNF y una de ellas es el ejercicio. Otras incluso hay en ayuno intermitente, hay cosas demostradas en dieta cetogénica, hay muchas vías de aumentar el BDNF, pero una súper sencilla es el ejercicio, ¿no? Entonces, si sabemos que nuestro cerebro puede mejorar por esa vía, parece que, no sé, deberíamos intentar recomendárselo a nuestros pacientes o procurar que nadie acabe siendo paciente a través del ejercicio, ¿no? Y antes hablabas también de qué valor puede tener también incluso en jóvenes, en adolescentes, este ejercicio físico como prevención, ¿no? O sea, muchas veces ahora, que quizás puede ser un paradigma sesgado, ¿no? Que tenemos de muchos adolescentes, que hablaremos, ¿no? En otro podcast, pero cómo están muchos adolescentes muy pegados a las pantallas, en solitario, pues con un circuito de la recompensa totalmente alterado, ¿no? A través Totalmente. de todas las redes sociales, ¿no? Esa luz, sonido, movimiento, ¿no? Que al final es como que desactiva, ¿no? Esa corteza prefrontal y que muchas veces encontramos casos de depresión o de ansiedad. Oye, me decían antes, ¿no? Es que, bueno, los críticos, ¿no? Que decían, es que es porque estás en relación o estás haciendo un ejercicio por otra persona, no es por ejercicio físico. Oye, bienvenida a esa oxitocina, ¿no? De esa relación humana, de ese calor humano, en lugar de, ¿no? Totalmente. De ese tiempo pasado en solitario, ¿no? O en pantallas, ¿no? Eso al final también es estilo de vida, Claro. en cierta manera, ¿no? Porque también sabemos que las pantallas alteran el sueño, por ejemplo, ¿no? Hay chavales que están hasta las 1000 con el móvil pegado en la cama, o eso, o la gente que tiene la tele antiguamente, ¿no? Es como la equivalencia. En el dormitorio viendo hasta las 1000 y luego con insomnio. Pues sabemos que es una de las cosas primeras que nosotros ajustamos en nuestros pacientes, ¿no? Deja las pantallas a tal hora. O sea, yo no me voy a...
cositas como las gafitas y todo el rollo, pues, macho, apaga el móvil y fuera. O sea, no sé, yo no soy tan... Iba a decir friki, pero quiero decir que igual no hace falta eso, igual el sentido común es apaga antes y ya está, ¿no? Y no hace falta que... ¿Cuánta gente hay que realmente necesite para el trabajo estar con las pantallas hasta las 1000? No digo que no haya gente así, pero el resto, pues relacionémonos con las personas, ¿no? Y eso también es estilo de vida, ¿no? En cierta manera. El móvil es un disruptor. Se habla mucho de los disruptores endocrinos, de los plásticos y no sé qué. El mayor plasticazo que tenemos en nuestra vida es el móvil, ¿no? Tiene muchas más cosas que el plástico. Pero quiero decir que estamos todo el día con los microplásticos y tenemos el bicharraco así en nuestra vida todo el rato, ¿no? Entonces, creo que por ese lado podría ser indirectamente un disruptor endocrino incluso más grave que los otros, ¿no? Bueno, Eva, tú eres experta en psiquiatría nutricional, ¿no? Se puede decir. Podríamos decirlo, ¿no? ¿En qué consiste la psiquiatría nutricional, Eva? Mira, realmente se le ha empezado a dar este nombre hace unos años. Psiquiatría y nutrición es un tema, pues, de toda la vida, ¿no? Siempre desde que hicimos medicina oíamos hablar de nutrición. Hipócrates hablaba de cuestiones de nutrición y, entre comillas, salud mental, ¿no? En los últimos años se creó una asociación incluso de investigadores en psiquiatría nutricional, y yo sobre todo a lo que me dedico es a leer, estudiar y ir por ese lado, ¿no? Se ha ido juntando evidencia pues cada vez más sólida respecto a la influencia de la nutrición y la salud mental, ¿no? Antes todo eran suposiciones y en los últimos años, iba a decir décadas, bueno, empieza a haber cosas como más importantes. Y en España hemos hecho de los estudios más importantes que se han hecho a nivel internacional en psiquiatría nutricional. Por ejemplo, en el tema de depresión, que suele ser un poco más fácil de investigar, porque lógicamente un paciente deprimido es más probable que, oye, quiera tratarse y quiera mejorar, ¿no? Ya no me acuerdo si como en 2009 se publicó un estudio, el SUN, hecho por la Universidad de Navarra, en el que siguieron durante, no me acuerdo cuánto era, unos años, siguieron a como 10.000 personas o más y vieron desde el principio cuánto de adheridos estaban a la dieta mediterránea. Los siguen por unos años y ven si se han deprimido o cuántos de ellos se han deprimido. Y encuentran que se deprimieron más los que comían menos mediterránea, digamos, ¿vale? Y los más protegidos respecto a la depresión eran los que tenían una dieta más mediterránea. Ellos hicieron esas hipótesis de BDNF, antiinflamatoria, etcétera, etcétera, etcétera. Pero uno podría decir, igual es asociación, igual no es causalidad. Unos años después, estaba hecho, hacen el Predimed, que es un estudio sobre dieta mediterránea y riesgo cardiovascular, ya estamos hablando de intervención, de un ensayo, y lo habían hecho respecto a riesgo cardiovascular, pero se hacen la pregunta, muy procedente creo yo, de, bueno, si en depresión también hay inflamación, ¿por qué no vamos a ver qué pasa con los pacientes en el Predimed respecto a depresión? Entonces, es un estudio en el que hay 3 ramas, una rama de dieta cardiosaludable, digamos, como de baja en grasas, y 2 ramas de dieta mediterránea, una potenciada en aceite de oliva virgen extra, otra potenciada en frutos secos. Entonces, ¿qué encuentran con el tiempo? Que los que más se deprimían eran los de la dieta presuntamente cardiosaludable, la baja en grasas, etc. Y en cambio se deprimían menos los pacientes que seguían una dieta mediterránea más alta en grasas. Ahí ya demuestran la importancia de las grasas saludables en nuestra dieta para la depresión. Y luego ya dan una vuelta de tuerca Felice Jacka, que es la presidenta de la Asociación Internacional de Investigadores en Psiquiatría Nutricional, una australiana, y entonces ella hace un ensayo con pacientes deprimidos graves
en el que a una rama les da dieta mediterránea y a otra rama les hace una intervención paralela, pero sin dieta. Quedan los mismos días, los mismos grupos, actividades iguales, y encuentran que al cabo de unos meses los pacientes que seguían la dieta mediterránea a la vez que tratamiento, ¿vale? Las dos ramas seguían el tratamiento que fuese, farma, psicoterapia o ambos, encuentran que mejoran antes de la depresión los que a su tratamiento añadían dieta mediterránea y no esos grupos de apoyo. Y eso ya es un ensayo clínico en gente gravemente deprimida. Bueno, todo eso lo cuento en el blog y están los links a los artículos para quien quiera un poco bucear en eso, ¿no? Hay muchísimos más estudios. Entonces sabemos que por esa vía antiinflamatoria, aumento del BDNF, todo esto que estamos hablando, grasas saludables, se puede mejorar seguro la depresión, porque es lo más demostrado, ¿no? Pero también sabemos que otros trastornos mentales también tienen problemas inflamatorios, ¿no? Por debajo de esos trastornos mentales que pudieran tener que ver con eso también. ¿Consideras, Eva, que también esto de que estas dietas que son menos mediterráneas igual tienen también que ver con que hay un desplazamiento de alimentos cardiosaludables por ultraprocesados? Porque hace poco, en un congreso de depresión resistente que habíamos acudido, nos presentaban una cohorte ahora ya eran adolescentes o adultos jóvenes, ¿no? Que les habían salido a lo largo de muchos años, y se hablaba como aquellos que tenían una dieta rica en alimentos, bueno, más que en alimentos, en productos ultraprocesados, tenían unos mayores índices de depresión, de ansiedad, de trastornos mentales en general. Eso es. Ese artículo del que hablas es una rama de esta gente de Navarra. Ya no recuerdo, creo que es una rama del SUN. Estos creo que son de Barcelona. Es que era como multicéntrico el que te digo, ¿eh? Pues o sea, sí, la idea creo que parte de los de Navarra, pero luego es multicéntrico en toda España. O sea, reclutan pacientes realmente de toda España. De hecho, creo que en Vitoria reclutaron, no sé si para el SUN o para el Predimed. Y hicieron esa rama y efectivamente demostraron eso que es lógico, ¿no? Los ultraprocesados, una de sus características, aparte de que enganchan, que comes de más, son muy altos en azúcar, son altos en grasas trans, que son las grasas que no nos interesan, y como bien dices, es que además desplazan alimentos con nutrientes de verdad, ¿no? Entonces, por un lado se cargan nuestra microbiota, se cargan, etcétera, y por otro lado es lo que desplazan, es lo que no estás comiendo cuando estás comiendo eso, ¿no? Si de desayuno te comes una caja de cereales ultraprocesados, azucarados, bla, 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 no sé qué, en vez de comerte pues unos huevos o una avena, no sé cómo decirte, otro tipo de cereales más interesantes porque son más completos, etcétera, pues estás haciendo la doble avería, ¿no? Lo que te comes y lo que dejas de comer o con lo que dejas de nutrirte. Durante muchos años se han demonizado todas las grasas en general, ¿no? O sea, al final por esta hipótesis de los estudios del colesterol, es necesario bajar el colesterol. Sí. Se cree, ¿no?, que por tomar menos grasas te va a bajar el colesterol, cuando sabemos que gran parte del metabolismo del colesterol tiene que ver con un proceso metabólico endógeno, ¿no? Y que al final con la dieta podemos hacer pequeños cambios, pero no tantos. Incluso esos estudios, ¿no?, de que hablan que hay que analizar muy bien el LDL, ¿no?, para saber cuál es aquel que genera un factor de riesgo cardiovascular o cuando no. Y parece que de repente, ¿no?, o sea, se habían desplazado durante muchísimos años, ¿no?, a pesar de que evolutivamente eran alimentos que estaban incluidos en nuestra dieta, ¿no? Claro. O sea, evolutivamente, ¿no? O sea, Claro. ¿cuántos años, cientos de miles de años, ¿no?, hemos comido huevos, ¿no? Claro. O carnes, ¿no? O sea, claro. Yo entiendo que hace miles de años, o sea, no se seleccionaba de qué era el bacon, qué era la pechuga, qué era el muslo de pollo, ¿no? O sea, sí, claro. Y lo que nos demuestra la ciencia es que realmente, o sea, es de un altísimo valor nutricional, muchas grasas, Claro. ¿no? Y muchas... Claro. Fíjate todo lo que se habla de omega 3 en salud mental, ¿no? Claro. Desde hace 1000 años. Sí. Hay suplementos de omega 3 desde hace, no sé, yo creo que yo era residente fácilmente, o sea, hace mucho. Realmente los omega 3 fetén, pues los sacamos del pescado azul graso, etcétera.
con aquellas dietas que se empezaron a crear y a crear el pánico ese antigrasa en los 70, en los 80, etcétera, se había pasado todo el mundo al pescado blanco hervido y tal. Y ahora sabemos que es más interesante a nivel nutricional y a nivel cerebral el pescado graso azul, ¿no? Rico en omega 3, etcétera. Entonces, precisamente sobre lo que yo siempre hago hincapié es en comer grasas saludables. No cualquier grasa tampoco, ¿no? Porque de ahí yo creo que han salido también los problemas a veces con la dieta cetogénica y algunos estudios que sale mal. Si las grasas que escoges no son grasas adecuadas, probablemente te estás cargando tu salud. Pero la dieta mediterránea, incluso aunque sea, quiero decir, cetogénica, en cuanto a qué tipo de macros eliges, ¿no? Cuántos hidratos, cuánto tal, pero mientras esos alimentos sean de dieta mediterránea, parece que estamos protegiendo nuestra salud mental, y lo mejor es que estamos protegiendo toda nuestra salud, que es lo bueno, que al cerebro, lógicamente, va a la par del cuerpo. Entonces, cosas que te protegen a nivel global también te protegen a nivel cerebral, ¿no? Yo hay una cosa que me ha preocupado mucho en los últimos años, y ha sido que yo habitualmente cuando atiendo a los adolescentes les suelo hacer una analítica bastante completa, ¿no? Y también trato de buscar esos elementos nutricionales que pueden estar influyendo. Y me ha sorprendido la cantidad de adolescentes y adultos jóvenes con unos niveles muy bajos de ácido fólico, Pues puede ser. Qué con curioso. trastornos de carácter obsesivo, Sí, depresivo, sí, ¿no? Que sí. clásicamente, ¿no? En todos los tratados, ¿no? De Sí. psiquiatría se habla de, ¿no? De causas, de etiologías orgánicas, ¿no? De depresión, tal, y una de ellas, ¿no? Siempre aparece como la hipovitaminosis, Sí. déficit de ácido fólico. Que solemos pensar mucho los psiquiatras de toda la vida en la gente que bebe mucho alcohol, Claro. y no se alimenta bien, ¿no? Es ¿Cuántas verdad, veces es tienen verdad, es verdad. anemias macrocíticas Es verdad. y les pedimos la B12 y les pedimos el fólico, ¿no? Y algunas veces cuando hay gente que le entran dudas respecto a la importancia de las vitaminas de tal y la salud mental, les digo, cuando estás embarazada, tomas fólico para prevenir la espina bífida. Claro. O sea, si la gente sabe lo que es la espina bífida, que por el hecho de estar tomando una cosa que es una vitamina, prevengas semejante avería física. Es una avería muy, muy gorda. O sea, no estamos hablando de me salen las uñas blanquitas. No, estamos hablando de un problema neurológico, ¿no? Entonces, ahí vemos la importancia que tiene todo esto. Incluso hay estudios con poblaciones muy grandes de déficit de vitamina D, la del sol, etcétera, en embarazadas, en épocas de grandes hambrunas, de guerras, etcétera, que después se ha demostrado que esos chavales tenían más riesgo de esquizofrenia cuando se hacían adultos. ¿Te acuerdas que estudiábamos? Bueno, tú eres mucho más joven que yo, pero seguro que también lo has estudiado igual. Solíamos estudiar aquella cosa que se decía, pues los embarazos en el invierno igual se asocian más luego a esquizofrenia, y nadie sabía por qué. Y había hipótesis respecto al virus de la gripe, al no sé qué. Todas las que hemos estado embarazadas en invierno hemos tenido ese pequeño pánico de haber leído aquello, ¿no? Pero resulta que la vitamina D, que tiene que ver con tomar el sol, algo que cada día hacemos menos, ¿no? Encima con trabajos tan sedentarios y tan indoor como hacemos, ¿no? La vitamina D tiene un impacto en la salud mental que sabemos que es importante. Hace unos años hice un estudio con residentes míos, con Mires, y una de las cosas que mirábamos era la vitamina D, y encontrábamos una relación increíble entre vitamina D especialmente baja e intentos de suicidio. Mucho más que los pacientes deprimidos que no habían hecho intentos de suicidio. Porque uno puede decir, pues estás deprimido, te quedas en casa, ¿no? Es una asociación. Pero la vitamina D es, en cierta manera, también antiinflamatoria, y creo que es una cosa que también tenemos que mirar. ¿Qué pasa con los jóvenes, con los vegetarianos, con los que hacen alimentaciones muy estrictas? Que muchas veces tienen déficits de unas cosas o de otras, ¿no? O bien porque comen pocas verduras, que es muy frecuente, o bien los vegetarianos, si no se cuidan, también pueden tener déficit de vitaminas. Entonces, la gente joven a veces le da por ser muy radical
en determinadas dietas y no tener cuidado de alimentarse. O sea, tú puedes ser vegetariano, estar estupendamente, pero hay que tener cuidado de que te alimentes un poco de todo. Y respecto a los omnívoros, lo mismo, ¿eh? Quiero decir que hay omnívoros que no huelen la verdura o la fruta. Pues tampoco, ¿no? Tampoco es eso. Hablabas justo ahora de la vitamina D y un gran poder antiinflamatorio, ¿no? Hay una relación entre lo que es la psiquiatría nutricional o la nutrición como un estilo de vida saludable y la inflamación. Pues mira, sí, hay estudios muy interesantes en los que se habla de, por ejemplo, bueno, hay un cuestionario que se llama el Dietary Inflammatory Index. Es un cuestionario que ya se sabe que demuestra inflamación a través de la dieta. Se han hecho, bueno, había, no sé, 200 y pico publicaciones hace un tiempo, pues tendrán 300 publicaciones con ese cuestionario en el que dan determinada dieta, han sacado analíticas a miles de personas y han visto marcadores inflamatorios altos en quienes comen de determinada manera. Bueno, se hizo una revisión sistemática con pacientes con trastorno mental grave, estamos hablando de esquizofrenia, trastorno bipolar, etcétera, y se encontró que esas personas versus los controles tenían ese índice muchísimo más disparado. Es decir, que tenían la inflamación vía dieta disparadísima respecto a los controles. Y los que más, los pacientes con esquizofrenia. Los segundos, trastorno bipolar. Después se veía que las personas con un trastorno depresivo mayor iban después. Y los controles eran los menos inflamados a través de la dieta. Entonces, yo creo que tenemos un montón de pistas que nos hacen pensar que efectivamente en los trastornos mentales hay inflamación y que el estilo de vida puede ser una vía para mejorar la inflamación y de rebote pues mejorar la salud mental. Pero bueno, hay muchas más pruebas de todo eso. Vale. Cuando hablamos de inflamación, entiendo que también hay alimentos proinflamatorios, ¿no? Y alimentos antiinflamatorios, ¿no? Claro. ¿Cuáles es que pueden ser los más peligrosos en el bando de los antiinflamatorios y los más protectores en el ámbito de los antiinflamatorios? Pues yo creo que lo más fácil para la gente, para que no se vuelvan locos, es lo más proinflamatorio son los ultraprocesados. Punto final. O sea, es facilísimo. Es muy inflamatorio el azúcar, es muy inflamatorio las grasas trans. Esas cosas que hacen que esa barrita que compras sea blandita, sepa bien y no sé qué, todo eso son grasas trans. Los famosos aceite de palma, todos esos aceites que no son el aceite de oliva, digo en nuestro contexto mediterráneo, ¿no? Esos aceites son muy proinflamatorios. ¿Qué es antiinflamatorio? Pues es antiinflamatoria la dieta mediterránea, que consiste en ¿qué? En comer verduras de hoja verde, verduras en general, en comer los hidratos, pues que vayan a ser patatas, etcétera, que sean hidratos naturales, digamos, ¿no? Bueno, arroz quien coma, lentejas, legumbres como alimento un poco más completo, en el sentido que además ya son hidratos, fibra, algo de proteína, etcétera. Sabemos que esa fibra es especialmente interesante para nuestra microbiota y el eje intestino-cerebro cada día está pues como más de moda también, etcétera, ¿no? La carne de calidad, el pescado de calidad, los huevos de calidad, todo eso son alimentos antiinflamatorios, ¿no? Y en ese sentido no tiene uno que complicarse mucho la vida. Azúcares y harinas refinadas, ¿no? Son súper inflamatorios, ¿no? Son más proinflamatorios, claro. Café sin azúcar. Siempre, No. por supuesto. El café con azúcar no es café, es otra cosa. El café sin azúcar. Y cuando hablan, por ejemplo, de un café con leche desnatada para que no engorde, la leche entera también viene muy bien, ¿no? O sea, La leche entera, como alimento natas, entero, ¿no? Incluso, ¿no? Es interesante. ¿Es cierto que hay gente que es intolerante? Es cierto. También hay que pensar que por motivos evolutivos hay muchos más intolerantes a la lactosa en Estados Unidos, que son los que nos venden todos los libros,
que probablemente en Europa, pero es cierto que hay gente que no le sienta bien la leche, pero de tomar leche tiene más sentido tomar la leche entera. Ahí estamos otra vez con el tema de la vitamina de las grasas, las vitaminas, ¿te acuerdas? Las liposolubles, A, D, E, K, se absorben mejor con grasa que sin grasa. Entonces, una dieta todo light, como se hacía antes, teníamos peor absorción de algunas vitaminas, y entre ellas puede ser la D, ¿no? La D sobre todo la cogemos por el sol, pero también un poco en parte por alimentos grasos, ¿no? Entonces, por ese lado también son interesantes las grasas saludables, ¿no? Las grasas naturales. ¿Y café? Yo café soy súper pro café. Pero café de calidad. Eso es, o sea, no un producto derivado del café, ¿no? Exactamente. ¿Qué pasa? El café de especialidad, que es el mejor, aquí el referente es Félix Martín Santos. Hay que perseguirle por todas partes porque es el dios del café, es un neumólogo. El café tiene demostrados muchísimas ventajas, porque solemos pensar en la cafeína, pero la cafeína solo es una parte del café. Entonces, el café está lleno de polifenoles, de un montón de cosas que tienen los arándanos, no sé cómo decirte, que lo tenemos más claro, pero luego se ve que los efectos protectores a nivel cerebral sí van más asociados a la cafeína. Entonces, los beneficios del café descafeinado son, digamos que de cerebro para abajo, pero si queremos ir a beneficios en algunos trastornos neurodegenerativos, salud mental, etcétera, sería con cafeína. Pero del café, es decir, un Monster es veneno para nuestro cerebro, porque tiene la cafeína y luego tiene miles de porquerías. Entonces, cualquier Monster, cualquier bebida energética de esas son basura para nuestro cerebro. Y además esa cafeína no es cardiosaludable. No, esa cafeína no nos interesa. Ni protege al cerebro, ¿no? No nos interesa, ¿no? Porque va cargada de otras cosas, ¿no? Y además sabemos, los que trabajamos en salud mental, y igual los que veis más a chavales, yo chavales no veo tantos, ¿no? Pero en salud mental sabemos que hay una adicción brutal a esas bebidas. O sea, los chavales o las personas con trastornos mentales no se toman uno. Se toman 3 litros de eso. Sí. Y es adictivo y tiene... ves unas repercusiones que dices, pues parece que se ha metido anfetaminas. Sí. Y es una cosa gravísima a nivel mental y a nivel general metabólico, ¿no? Y es un peligro que yo creo que la gente no es consciente, ¿no? La gente fuera de nuestra profesión. Bebidas energéticas por la cafeína, por el azúcar, que también es adictivo, los edulcorantes, ¿no? También pueden ser adictivos. Yo creo que es por todo lo demás que no es la cafeína. Sí, ¿no? Yo creo que sí, porque los chavales de 17 años no se toman 10 cafés, no, se pueden tomar 10 Monster, pero no se toman... O sea, tú no te tomas 5 paquetes de brócoli, te tomas 5 paquetes de donetes. O de conguitos, como me contaba una paciente el otro día. Es que como conguitos y no puedo parar de comerlos. La mujer lo contaba como avergonzada. Es que para eso están hechos los ultraprocesados. Cuando haces pop ya no hay stop, ¿no? Exactamente. O sea, y es verdad que son muy adictivas, ¿no? Están diseñados para eso. Y es un procesado, ¿no? O sea, es un alimento que, lo dices tú, claro. No te comes, ¿no? O sea... Claro, ya sabéis que está... No te coméis 2 kilos de zanahorias uno tras de otro. Claro. Pero ¿De qué una bolsa son de patatas grande... Los atracones de las personas que tienen trastorno por atracón, bulimia, etcétera, son siempre de ultraprocesados. Sí. No se dan atracones de, lo que te digo, de brócoli, no se dan atracones de merluza. O sea, siempre son ultraprocesados. Porque es lo único que puedes ingerir muy pasado tu límite natural. Eso solamente lo hacen los ultraprocesados y están diseñados para eso, para que comas más de lo que comerías con lógica, ¿no? Y que alteren tu circuito de recompensa. Totalmente, cerebral, ¿no? Claro. Bueno, y por ir a otro tema, superalimentos, que está tan de moda. ¿Cuáles dirías, si tuvieses que decir, quedarte con 3 superalimentos? A ver, teniendo en cuenta de que probablemente lo mejor sea una dieta equilibrada, variada, ¿no? O sea, no podemos alimentarnos, ¿no? A base de berries, ¿no? Sí, claro. ¿no? Además o de antioxidantes, sino que... Y sería muy caro. Alimentarnos de arándanos sería una ruina.
¿Cuáles dirías que pueden ser tus Favoritos. los 3 superalimentos favoritos? Primero, lo has dicho bien, es enemiga del tema superalimentos. Quiero decir, claro que hay superalimentos, pero son tantos y lo que cuenta es una dieta completa, ¿vale? Entonces, las referencias y sin complicarnos la vida, el huevo. O sea, quiero decir, ¿qué puede haber más barato y más completo que el huevo? Yo creo, además, ahí abarcamos a los vegetarianos, ¿no? Abarcamos a mucha gente que no le hace mucha gracia comer mucha carne, mucho pescado, etcétera. Y yo creo que es un alimento súper versátil. O sea, yo soy fan del huevo en absolutamente todas sus posibilidades. Yo reconozco que el café también me entusiasma. Me entusiasma. Primero me encanta. Café de especialidad, eso es una gozada. El café, además, en nuestra cultura, muchas veces lo asociamos a algo también social, ¿no? Yo cuando he llegado aquí me has ofrecido un café. Es algo para nosotros cultural. En otras culturas tienen el mate, el tal. Para nosotros es el café, ¿no? El olor a café. O sea, es que hay un montón de cosas que tiene el café, además de los beneficios. Y, hombre, si nos vamos a lo demostrado, frutas, o sea, verduras y frutas, realmente podríamos decir que nos aportan muchísimos nutrientes, también intentando no irme a cosas caras, ¿vale? Para que puedan ser accesibles a todo el mundo y también focalizándome en lo que la gente a veces le cuesta un poco más, porque la carne la come muy fácil la gente y el pescado, bueno, ni tan mal, ¿no? Pero sabemos que la verdura a la gente le cuesta. Entonces, por ahí me voy a focalizar, pero frutos secos, el aceite de oliva virgen extra, a mí me parece que no te pueden hacer un regalo mejor que un buen aceite que un buen extra. encima a día de hoy, con el precio que tiene, ¿no? Sí. O sea, yo cuando me regalan eso soy la mujer más feliz del mundo, porque es oro líquido que se dice. El aceite de oliva virgen extra es oro líquido. No tengo acciones en Jaén ni en ningún lado, pero es verdad, ¿no? Y he dicho más de 3, pero bueno, hay unos cuantos ahí. Bueno, compartimos ese amor por el café, ¿no? ¿Cómo se tiene que preparar un buen café o cuál? Porque no también ha habido como cierta polémica con el tema de las cápsulas, ¿no? De Nespresso, Sí. Nescafé, estas inflamaciones de bajo grado que a veces se habla, los microplásticos precisamente, ¿no? Ya. El aluminio. Ya. Igual nos banean las grandes marcas nuestro primer podcast, ¿no? por hablar de ellas. No sé si George Clooney estaría interesado en patrocinar este podcast, pero Oye, todo es intentarlo. Le llamamos desde aquí, hacemos un llamamiento, George Clooney. ¿Cómo preparar el café? Porque, o sea, por ejemplo, café en grano, estas cafeteras que te ponen el café te lo hacen café, ¿cómo lo llamáis? Como si fuese una tetera, una especie de... Una V60, un sí. filtro, ¿no? Como Sí. filtrado, ¿no? Sí. Imagino que el café soluble no es café, ¿no? Claro. Son mezclas de cosas muchas veces, ¿no? El café torrefacto tampoco. Claro, ¿no? O sea, claro. De esa inflamación que puede haber del café torrefacto. Es un temazo Nos da para un podcast entero, ¿no? Casi hablar de café, ¿no? Es complicado. Bueno, es complicado. No quiero que la gente se complique la vida. Eso es. O sea, al final, o sea, nos quedamos con la idea del café. Café, sin azúcar. El café es saludable para eso el cuerpo, ¿no? O sea, tiene muchos antioxidantes y la cafeína es neuroprotectora y es estupenda, ¿no? Eso es. Entonces, por ir al matiz, o sea, ¿cuál es la mejor manera de tomar café? O sea, yo te voy a decir cuál es la mejor. A partir de ahí, cada uno que haga lo que pueda. El mejor café es el café de especialidad. ¿Qué es un café de especialidad? Un café que en una cata ha dado por encima, creo que es de 8, 8,5 sobre 10, ¿vale? De la gente experta en esas cosas. Yo lo compro en grano. Hay mogollón de sitios de café de especialidad, lo compras online, en tiendas físicas o lo que sea. Yo lo muelo en el momento. Las cantidades varían. Yo la verdad es que me tomo 15 gramos molidos lo primero por la mañana. A lo largo del día me puedo tomar 3, 4 cafés más o menos. En mi caso voy por ahí. 1 más 3.
¿O es el de la Uno y luego mañana? voy tomando. Vale. Sí, normalmente voy. ¿Qué pasa? Que yo no controlo el grado, la cantidad de cafeína que tienen, o sea, de café que tienen el resto de los cafés que me tomo en el día. Pero bueno, voy más o menos por ahí. 3, 4, pues porque sí, porque yo al trabajo me tomo uno, luego no es raro que me tome uno después de... por ahí. A veces tomo descafeinado, yo a veces tomo té también, a mí me gusta el té, pero joder, el té sí que es una locura de las basuras que puedes tomar en algunos sitios a un té rico como Dios manda, ¿no? Entonces yo lo hago de esa manera y yo lo hago en V60. ¿Qué es V60? V60 es un poco la versión menos, bueno, más barata. Es con un filtro especial, tú tienes una jarra abajo, arriba tienes una especie de cono, compras un filtro y vas echando ahí el café con el agua que la pongo a su temperatura en el momento. No tardó nada en hacerlo, realmente. Eso es un poco el ideal. Luego ya no, a otras cosas igual no entro tanto, ¿no? Si yo me tomase un café de esos otros tipos, pues igual no me tomaría 4 o 5, igual me iría tomando menos. Pero bueno, la idea sobre todo es quitar un poco el mito del café y la salud mental. Porque además siempre se habla, si tienes ansiedad, no tomes café, ¿no? O si tienes hipertensión, no tomes o café. si tienes hipertensión, no tomes café, es verdad. Y eso resulta que ya, incluso la Asociación Americana de Cardiología, parece que ya lo ha echado atrás, ¿no? Bueno, porque se confundían cosas probablemente hace años. Se confundía el café con otras cosas con las que iba acompañado. Pero el tema de la ansiedad y todo eso, bueno, yo ahí no voy a entrar. Cada cual tiene sus películas mentales respecto a qué le da ansiedad y qué no le da ansiedad. Pero es difícil que un café o 2 cafés te vayan a dar mucho problema en general, ¿no? Bueno, Eva, pues muchas gracias por todos estos conocimientos que nos has aportado como experta en psiquiatría nutricional y yo creo que podemos aplicar muchos de ellos en nuestro día a día. Gracias a ti por arrancar con este tema tan interesante. Bueno, pues muchas gracias a todos por la atención en este primer podcast y esperamos veros en el siguiente. Muchas gracias.